Alejo, como siempre, dar empleo no construye sociedad, dar empleo genera subsistencia, pero no construye sociedad. Subsistencia. Me haces caer en cuenta, Iván, de este libro tan espectacular de Adam Smith, que se llama La riqueza de las naciones. Brindemos por el conversatorio de hoy, toda la noche que está con Entonces, nosotros. Aquí nos estamos tomando aromática de cebada. aromática, sí. Que este libro, que se llama La riqueza de las naciones, y hay un capítulo donde abordan el tema de los salarios de subsistencia. Exactamente. Y el empleo está diseñado de esa manera. O sea, el empleo está diseñado para que el empresario gane lo suficiente para sobrevivir, pero no más para dejar el empleo. O sea, finalmente el empresario requiere de una mano de obra, y no estamos haciendo una apología ni al comunismo ni a todas esas carretas que la gente le quiere vender a uno, sino que vamos a hacer un análisis muy concienzudo de cuál es la labor de las instituciones y de los empresarios en economías emergentes como las de América Latina, que es lo que está desembocando en la situación que hoy estamos viviendo. Hoy, Iván, que está dado a preparar también las cosas, tiene unas diapositivas que yo no soy fácil de asustar, y yo las vi y le dije, Iván, eso está denso, eso está complejo, porque el tema tiene un nivel difícil de tocar. Sí, entonces volviendo a la respuesta, la Escuela de la Riqueza se creó para que generáramos una reflexión social en el mundo empresarial. La Escuela de la Riqueza se creó para entregarle al mundo un nuevo tipo de empresario digno de poblar este planeta. Porque las sociedades extractivistas, de las cuales nos habla el libro ¿Por qué fracasan los países?, que la razón fundamental por la que fracasan los países es por la sociedad extractivista, es exactamente el modelo que copia el empresario. Pues es lógico, porque el desarrollo de la sociedad viene de ahí, viene de la colonia, viene de la conquista. Acordate en la definición del libro cuando ellos dicen cuál era la única razón de la colonia en América Latina de los españoles: el oro. El oro. Esa era la única razón de ser. No había otra razón, ellos No. venían era por oro. ¿Listo? Ahora, ¿dónde se redefine el concepto del empresario? Es que, y la Escuela de la Riqueza ha dicho esto N mil veces, es que el propósito de crear empresa no es ganar dinero. Esa es una consecuencia. Pero cuando una persona solamente ve ganar dinero en una empresa, es capaz de pasar encima por las personas, pasar encima de las personas, pasar encima por los recursos naturales, pasar encima de las leyes, y ahí es donde se desvirtúa el empresario. De manera que si la empresa saca un trabajador, un empleado, resentido para su casa a las 6 de la tarde, la casa le devuelve a las 8 de la mañana un empleado resentido. Un enemigo. Un enemigo. Yo no sé si Edgar ya está conectado en México, si se conectó con nosotros, pero fíjate que Edgar nos habla mucho de la felicidad en el lugar de trabajo, la felicidad en la empresa. ¿Por qué la felicidad en la empresa? Pues miren, ¿ustedes creen que si hubiera empresas cuya productividad se fundamente en personas felices, estuviéramos en las manifestaciones que estamos en Colombia, o que en su turno suceden en México, suceden en Costa Rica, o suceden, bueno, en Costa Rica no he oído. Que es un país tan diferente, ¿cierto? No, impresionante. No habíamos pensado en eso. Sí, yo no sé si hay mucha paz o muchos dormidos. Muy poquita gente. Valdría la pena evaluar Tengo entendido que Costa Rica es un país muy consciente de la parte ecológica. Bastante, enormemente. Y lógicamente tiene que ver mucho el turismo con eso. Súper. Su turismo internacional que llega con esa responsabilidad ecológica, ¿no? Tenemos varias gente conectada, Iván. Les voy a dar un saludito acá. Tenemos a José Silva, un saludo para José, gran amigo de la escuela. Juan Carlos Ángel nos saluda. Andrés Upegui desde Cali. Un abrazo grande, Andrés, que sabemos que Cali está pasando una situación difícil, está encendida. Caterín desde Barranquilla, mi gran amigo. Un abrazo para ti, Cate.
Rocío Molina, un saludo. Luz Mayra Ciro Quintero desde Sabaneta. Juan Vallejo, un saludo para todos. John Leiner Palacios, saludo para ti. Héctor Jaime Peláez, muy buenas noches Héctor, qué bueno de nuevo tenerte acá. Juan Carlos Castañeda. Y bueno, el libro con el que vamos a trabajar el día de hoy se llama ¿Por qué fracasan los países? Y bueno, les queríamos dar un saludo a todos ustedes antes de entrar en materia porque el tema hoy va a estar carnudo. Claro, entonces, ¿por qué fracasan los países? Empecemos diciendo y empecemos hablando del poder. Pues yo creo que una de las razones fundamental del fracaso de los países tiene que ver con la noción de poder. Es increíble pensar que todos estos, yo no sé si llamarlos presidentes, dictadores o de los dos, incluyendo también emperadores, reyes, han tenido una función absolutamente determinante en la generación de pobreza, porque a ellos no les interesa la riqueza. Les interesa la riqueza, pero para ellos El dinero. El dinero, no la riqueza, para que hablemos en términos de la escuela. Fíjate en el libro, ¿Por qué fracasan los países? Fíjate que se habla en muchos apartes, y estaba pensando exactamente en Rusia, que el zar Nicolás II le escribe a un primer ministro de otro país y le dice: mientras yo esté vivo, no entrará la revolución industrial. Dice el zar Nicolás II. Ahora, ¿por qué no iba a entrar? Por el miedo al desarrollo. Porque donde hay desarrollo, se mengua el poder. Hay emancipación. Hay emancipación, liberación. Bueno, y lo mismo pasa en Inglaterra. Si te acuerdas, en Inglaterra, que es donde nace la industrialización, ¿cierto? Por ahí en 1680 y pico nace la era industrial, empieza a nacer la industrial con esa primera empresa que es de tejeduría, donde se estaba tejiendo los gorros, ¿cierto? Y la máquina de vapor después. Y la imprenta, que fue un tema en Alemania. Claro, y la imprenta, que fue en Alemania. Pensé que está diciendo que el micrófono. El micrófono. Pues si fue tan allá. Entonces, en Inglaterra, ese parlamento, el parlamento, que no recuerdo cómo lo llamaban, pero piensen ustedes en el parlamento, y la reina o el rey de turno no permitían tampoco el desarrollo de la industrialización. ¿Por qué? Por miedo a perder el poder. La sociedad extractiva, que es de lo que habla el libro, a lo largo de todo el libro, o sea, la columna vertebral del libro es que la pobreza la generan las sociedades extractivas. Esa es la columna muy vertebral. Importante, Iván, tenemos 50 personas conectadas en este momento. Muy importante, vamos a dar el concepto de qué es una economía extractivista. Y vamos a ponerlo con un ejemplo. Inglaterra, en su momento, el gran negocio de Inglaterra fue el comercio de esclavos. Entonces ahorita fue la discusión que tuvimos. Si yo genero dinero yendo a recoger esclavos en África, traerlos a las plantaciones de algodón en Estados Unidos. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Es que fue muy violenta, que yo te dije, ay Alejo, esa pregunta está muy dura. ¿Qué es un empresario? Esa fue la pregunta. Porque yo te decía, o sea, que un empresario es producir dinero, porque entonces esta gente producía dinero vendiendo seres humanos. Pero es que en las universidades actualmente, en las universidades se le dice a los estudiantes en las facultades de administración, economías, finanzas, en los posgrados, en las maestrías, la razón de ser de una empresa es hacer plata. Eso es criminal. Si la razón de ser de una empresa es hacer plata, no nos quejemos de estas manifestaciones. Total. Es que voy a decir una cosa, Alejo, también que es muy dura.
estas manifestaciones y todo lo que está pasando en Colombia es merecido. Y cuando sucede en Ecuador es merecido, y cuando sucede en México es merecido, y en Perú es merecido. Y no estoy diciendo, no me estoy solazando con eso, no estoy diciendo que es muy bueno que sucedan, jamás, pero es merecido. ¿Por qué? Porque es lo que hemos construido por una mentalidad miserable, porque nuestra mentalidad también es extractivista. Devolvámonos al libro. Hiciste un recorrido por algunos países de América Latina. Vámonos al libro. Llega Hernán Cortés al Imperio Maya. Claro. Captura al líder, Moctezuma y todos ellos. Moctezuma, y lo asesinan. Lo asesinan. ¿Por qué? Por el oro. Nos vamos para Atahualpa, Yupanqui, lo mismo. Nos vamos para Bogotá. Todos los caciques fueron asesinados para quitarles el oro. Si así nace el subcontinente de América Latina, ¿por qué pretendemos que en el siglo XXI las cosas sean distintas? Y es que, como dice Galeano, las venas siguen abiertas. Siguen abiertas. ¿Y qué diferencia hay entre un Putin y un Cortés? ¿Vos me permitís un comentario agresivo a mí? La corbata. Vos me permitís un comentario violento. Pero son los mismos asesinos. Porque estoy en tu casa y tengo que pedir permiso para lo que voy a decir. A mí me parece ridículo el discurso actual de izquierdas y derechas. Absolutamente todos los tiranos que hay actual obedecen al dios dinero. Sí. Así utilicen discursos para disfrazarse. Pero búsqueme el que quiera. Y todos están detrás del billete. Claro. Yo tuve una conferencia, voy a tratar de evitar los nombres, ojalá los evite. Una conferencia en Manizales, a mí no se me olvida esa conferencia. Y luego de la conferencia había un foro. Yo dicté la primera conferencia y después siguió el vicepresidente de ventas de una empresa X colombiana demasiado grande de alimentos. Y dentro de mi conferencia yo decía que uno de los lastres con los que tenemos que luchar es con el lastre de la competencia, que en el mundo empresarial deberíamos acabar con el concepto de competencia, que ese concepto de competencia es absolutamente destructor, porque el concepto de competencia es extractivista. No dije en ese momento que era extractivista, lo estoy diciendo hoy porque estamos tratando el tema de por qué fracasan los países, que su columna vertebral es el extractivismo social. Pues el vicepresidente de la compañía siguió en la conferencia de él y él presentó orgullosamente que su competencia, que su empresa, no solamente honraba el concepto de competencia, sino que el mensaje dentro de la empresa era que a la competencia había que destruirla. Cuando llegamos al foro, un empresario dice, voy a hacer una pregunta para Iván Mazo y para el señor vicepresidente tal. Dígame a quién de los dos le creo. El uno dice que, Iván dice que deberíamos acabar con el concepto de competencia, porque es destructor, que hoy no estamos compitiendo, nos deberíamos cooperar, que el concepto de competencia es destructor. Y el señor vicepresidente de la empresa tal dice que el concepto de competencia, que lo honran y que además dicen que la competencia hay que acabarla. Entonces tengo esa pregunta para los dos. Iván, respóndame usted primero. Y yo le dije, sí, yo te respondo primero, muy fácil. Yo le quisiera preguntar al señor vicepresidente, si su papá trabajara en la empresa que es competencia, ¿le gustaría que se acabara? Arejo, había por ahí 1.200 personas y se pararon a aplaudir. Es que yo no, ¿cómo voy a permitir eso? De ahí viene este concepto de por qué fracasan los países y por qué fracasan las empresas. Desde ese orden de ideas, Iván, Colombia... Si estamos honrando el tema que prometimos. No, perfectamente, perfectamente. Y sigue subiendo la audiencia aquí en el canal. Invitamos a todas las personas en el canal a que pregunten, a que intervengan, a que hagan sus comentarios. No tienen que estar de acuerdo. Estos conversatorios son precisamente para eso, para que la gente... No nos interesa. Diga lo que quiera decir, que aquí todo es válido. Yo me atrevo a decir, Iván,
que todo el estandarte empresarial latinoamericano está basado en el extractivismo. Entendamos extractivismo por generar dinero a razón de lo que dé. Sí. Si tengo que talar bosques, si tengo que matar fauna, si tengo que acabar con quebradas para montar un edificio, si tengo que destrozar la vida personal de un empleado, o sea lo que sea, lo importante es generar billete. Correcto. Eso se llama economía extractivista. Sí, claro. Latinoamérica, desde su fundación colonial, ha sido extractivista. Claro, absolutamente. Los constructores son extractivistas. Y amarrémoslo con el tema. Por eso fracasan los países. Y por eso fundé la Escuela de la Riqueza, que quienes nos siguen desde hace 13 años saben que nosotros queremos entregarle al mundo un tipo de empresario que sea consciente, porque todo lo que está pasando hoy en Colombia nos lo hemos ganado, porque eso es lo que hemos construido. Nosotros no podemos hablar. Estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos construido, del extractivismo. Iván, hay una frase hermosa de Zygmunt Bauman que él dice esto que a mí nunca se me olvida. Él dice: la riqueza de una sociedad se mide por la calidad de vida que tienen sus clases menos privilegiadas. Sus clases menos privilegiadas. Entonces, no podemos... Y la calidad de un líder en la empresa se mide por la atención que le presta a los empleados de más bajo nivel. Total. Lo mismo. Entonces, fíjate que lo que está sucediendo en América Latina, que son focos independientes pero que obedecen a la misma realidad, es que América Latina, y me lo decía una amiga ahora, América Latina no ha desarrollado una identidad propia. Somos completamente dependientes de factores externos. Nos gobierna completamente unos ideales que no tienen nada que ver con el latino. El latino no ha encontrado su carácter como tal. Y eso hace que nos veamos perdidos. Yo te digo una cosa, yo soy una persona que desde muy joven he sido un manifestante y soy inconforme con la forma en que se ha administrado este país. Pero también te quiero hacer una anotación. Si yo le preguntara a cada persona hoy que está marchando en las calles, ¿por qué lo está haciendo? Todos me van a responder cosas distintas. Y todos tienen razón. Y todos tienen razón. Pero estamos desarticulados. Claro. Y fíjate qué pasó cuando Simón Bolívar libera de los españoles a la Nueva Granada. La liberó a fuego y a planazos, pues, porque eso fue una guerra inmisericordia. Pero después de que la liberó, no supieron qué hacer con ella. Claro. Y aparte de que no supieron qué hacer con ella, la libertad de la que él se soñó nunca fue posible. ¿Por qué? Porque los orígenes de nuestra sociedad no es de libertad, sino de sumisión. Es que eso es muy grave. No, es delicadísimo. Fíjate la diapositiva que tienen ustedes ahora en pantalla. Espero que ya la tengamos. Estamos hablando, ahí tenemos las fotos de algunos grandes millonarios de América Latina, ¿cierto? De un Carlos Slim, de un Emilio Azcárraga, unas joyitas mexicanas enormes, de unas joyitas colombianas, Sarmiento Angulo. Que es Sarmiento Angulo, banquero, y Carlos Ardila Lule, y solamente pues son, digamos, la representación. También podría estar Cisneros en Venezuela, y bueno, ahí. Y fíjate una cosa, seguimos con el tema central del libro. Nuestros ricos, nuestros grandes ricos, no lo hacen porque son unos grandes empresarios de la innovación, sino que son unos manipuladores, oportunistas del poder. Iba a decir una palabra muy fuerte, pero no la quise decir. Y en el libro le dan duro a Carlos Slim. Sí, ahí le dan muy duro a Carlos Slim. Le dicen, pues es que él, ¿cómo llegó a ser el hipermillonario que es? Cuando compra a Telmex, en el año 1990, en el gobierno de, me parece que es de Carlos Salinas de Gortari. Nadita, esa belleza. Qué pena, Edgar. Y pues a mí allá en México, como estuve buen tiempo allá, me contaban que
simplemente hicieron el negocio entre Carlos Salinas y él. Si los mexicanos están conectados y yo soy impreciso, pues simplemente háganos la precisión. Edgar está ahí, Edgar. Bueno, que nos cuenten. Pero ahí es donde él hace su gran fortuna. Ahora, Alejo, yo te digo. Pero es que ¿cómo llega al poder Gortari? Con un fraude electoral. No sé si me equivoco, Edgar, me corregís, pero apagan todos los servidores de las votaciones 10 minutos antes, iba ganando uno y después termina ganando el otro y apaga y no fuimos. Sí. Es que es un tema de manipulación a muy alto nivel. ¿Y qué manipulan? Las instituciones políticas. ¿Y qué es lo que genera riqueza? Que es lo que nos enseña el libro. Lo que nos enseña, lo que genera riqueza es la categórica calidad, transparencia de las instituciones políticas. El desarrollo europeo se ha debido a la calidad de las instituciones políticas, inclusive Inglaterra, para no ir más lejos, Inglaterra, la diferencia entre Inglaterra y los otros países de Europa está en que allí los empresarios, si te acuerdas, se creó la Revolución Gloriosa, que la Revolución Gloriosa se llamó así porque fue el triunfo de las personas común y corriente sobre la clase política extractivista, sí, y la sometieron. Pero eso no se ha dado en el mundo sino allá. Pero vale la pena recordar, ojo, que por eso es importante entender que América Latina no deja de ser un pueblo muy joven. Es decir, cuando hablamos de Inglaterra estamos hablando de un pueblo celta, cuando hablamos de los chinos estamos hablando de un pueblo al que se le deshieló el mundo, los chinos tienen historias desde los deshielos. Cuando hablamos de Japón, cuando hablamos de África, el ser humano, los registros del ser humano vienen de África. Entonces hablar de América Latina, de cómo se conjuga un pueblo colonizado con violencia, donde ya había una civilización indígena, es nuevo. Estamos hablando de una historia de 500 años comparado con la historia celta. Es como si estuviéramos hablando de los desmanes de un adolescente contra la madurez y la sabiduría de un hombre de 70 años. Entonces eso es bueno y malo hacer ese análisis, porque entonces diríamos, ¿cuánto nos falta? Claro. ¿Y quién va a generar ese cambio? Pero no podemos pensar en eso. ¿No? Tenemos que generar el cambio nosotros, haciendo lo que hacemos en la Escuela de la Riqueza, dejando este mensaje. Hay otro concepto importante en el libro y pero quiero terminar, Alejo, perdón que te interrumpa, porque tenemos quiero terminar muy buenos comentarios. Sí, porque quiero terminar este comentario de los grandes ricos que ustedes tienen en este momento en pantalla. Y es que, fíjate que ellos no es el desarrollo empresarial. No es por el desarrollo empresarial, es por la compra de las instituciones políticas, el sometimiento de las instituciones políticas. De hecho, Alejo, tú lo has visto en la Escuela de la Riqueza, las luchas que hemos tenido por sacar adelante la Escuela de la Riqueza y no hemos logrado que nos oigan en ninguna parte. En ninguna parte. Tiene una razón de ser. Orgullosamente no hemos logrado que nos oigan en ninguna parte. No nos oye una alcaldía, no nos oye una universidad, no nos oye una institución. Nadie. Y eso tiene una razón de ser. Que era la misma que tenía Nicolás II cuando dijo, mientras yo sea el zar, aquí no entrará la revolución industrial. Acordate en el África, la incomodidad de los monjes, de los políticos para que aprendieran a leer los nativos africanos, que fueron los monjes quienes les enseñaron a leer, porque si aprendían a leer, se daban cuenta que los tenían completamente esclavizados. Ahora, cuando Gutenberg nos entrega pues el desarrollo de la imprenta, ¿quiénes escribían los libros? Los monjes. Los monjes. Ese libro hermoso, en el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa. Los monjes escribían los libros. Y los transcribían. Y ojo, ¿quién autorizaba a que un libro fuera leído? El monje. Sí. Era la iglesia la que autorizaba qué libro se escribía, o sea, y quién lo podía leer. Que podríamos decir que lo que sabemos de Aristóteles, de todos ellos, puede estar viciado. Porque nada, es que quien tradujo eso... ¿Quién va a contar esa historia? Esa historia es hermosa. Iván, ve, hay un tema antes de leer los comentarios que está muy presente en el libro y que sé que todos lo sabemos porque hay unas preguntas aquí que quiero ahorita responder. ¿Cómo funciona la política y la economía en América Latina?
Funciona de la siguiente manera. Yo quiero empezar por algo, Hágale. que voy a arrebatar. Pero miren la diapositiva que les puse ahí porque tiene que ver con el tema que acabamos de tratar del poder. Todo esto y es parte de la respuesta. La pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Una La política pseudodemocracia. y la economía Sí. desconectadas. Pero fíjense en la frase que tengo ahí de Mikhail Bakunin. Ejercer el poder corrompe. Someterse al poder degrada. Así funcionan. Entonces, miremoslo desde esta perspectiva. Aquí tengo, por ejemplo, Edgar, y tengo algunas personas de México que, claro, son conscientes de la manipulación que Carlos Slim, que llegó a ser el hombre más adinerado del mundo en tierra, igual que el Chapo Guzmán, igual que Pablo. Por eso es que el dinero no representa al empresario. No es una medida representa riqueza. completamente superficial. Pero fíjate esto, Iván. ¿Cómo funcionan las pseudodemocracias de América Latina? Primero, hay un grupo de empresarios, llamémosle empresarios, porque generan empresas en sus países que mueven volúmenes de dinero exorbitantes. Y esos empresarios necesitan ciertos políticos en el gobierno Claro. para que legislen a favor de esas empresas. Claro, lo mismo que los mafiosos. Es que- Aquí es no que- tuvimos a Carlos Leder en el Congreso No, y el proceso a Pablo 8000. Escobar. Y el proceso 8000. Que estoy seguro que es lo mismo que ha pasado en toda América Latina. Entonces, ¿qué sucede? Y, perdón, y en Colombia, ¿cuándo fueron conscientes de que la mafia era cierta? Cuando mataron al ministro de Justicia. O sea, parece que si no nos tocaran a nosotros lo que más amamos, al más cercano, lo demás. Como, que desaparezca. ojo, dejamos ¿Qué importancia permear las tiene? democracias, unas jóvenes democracias, porque Colombia todavía está muy lejos de ser una democracia, las dejamos permear de ese dinero sucio. Entonces, ¿qué sucede? Iván, necesitamos apoyar a tal candidato porque es el que nos va a sacar tales contratos y nos va a dar dinero para esto y esto y nos va a aprobar tales subsidios. Necesito 1.000 millones de pesos por este lado y piden a los amigos suyos otra plata. Reúnen un dinero, compran votos y ponen a un presidente. Maquinarias. Es maquinaria, lo que llamamos las maquinarias políticas. No sé si en México sea igual, en Colombia funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa muy sencilla. Esa persona queda en el poder, pero es lo mismo que un mayordomo de una finca. Igual. Yo soy el dueño de la finca, tú presidente eres el mayordomo y tú vas a hacer lo que yo te diga que debes de hacer. Entonces se vende la falsa idea de la democracia porque la gente va a las urnas y vota y después se da cuenta que votó por la persona incorrecta. Esto que estamos viviendo en Colombia hoy en día es por quién estamos votando. Entonces, básicamente, ese fenómeno de corrupción en América Latina es lo que no ha permitido que estemos en un nivel más grande. Y ojo, miremos el caso de México y de Colombia, porque digamos que el chat está muy en estos dos lugares. México y Colombia tienen dos características que las hacen impresionantes. Número uno, tienen dos océanos. Tanto México como Colombia tiene salida para el Atlántico y para el Pacífico. Tenemos rutas comerciales enormes. México, el mexicano es un tipazo, es una persona espectacular. Yo adoro la cultura mexicana, son personas amables, queridas, bonachonas, es gente alegre, es gente que yo adoro mucho de México. Yo he tenido la oportunidad de estar muchísimas veces y cada vez me enamoro más de la cultura mexicana. El colombiano es igual, el colombiano es amable, su gastronomía es impresionante, la fauna, la flora, tenemos esmeralda, recursos naturales. La pregunta es, ¿cómo es posible que México y Colombia no seamos potencias mundiales? No podemos serlo. Corrupción. Precisamente por la sociedad extractivista. Enseguida, basados en el libro, vamos a mostrar por qué respondemos a esa pregunta, por qué no podemos ser potencias mundiales. Ahora, aquí hay Comentarios algunas que preguntas. tenías. Tengo muchos, Pate, ¿Ah, que sí? me represaron aquí. Voy a arrancar desde acá. John Leiner, buenos. Carlos, audio listo. Feliz noche, gran tema. Hola, muy importante tema. Saludos desde Santa Fe de Antioquia, ciudad madre. Edgar Rosas nos saluda, no Claudia Patricia. Qué bonito y profundo lo de la calidad del líder. Edgar dice, efectivamente, unos se sienten españoles, otros indígenas cuando hablamos de la identidad. Todavía estamos fragmentados. Y por ejemplo, una cosa que a mí me incomoda putamente es el tema de las microburguesías. O sea, estamos tan fragmentados que una persona consigue 3 pesos y ya pasa a ser un microburgués. No, ni que siquiera consigue plata, consigue un cargo. Un cargo. Sí, es una locura. José Lo Silva. nombran director de personas.
Sí, sí. Oiga, Edgar, usted ya cuadra eso por otro lado. José Silva dice, mis amigos, estamos viviendo tiempos de consecuencias porque hace más de 200 años que las causas se dieron. El sistema educativo se ha encargado de fomentar las causas. Edgar dice, hasta nuestro presidente ayuda. Ahora fifis y chairos, además de pedir a España que nos pidan perdón por la conquista, de ese tamaño es su estupidez. Así. O sea, gobernamos desde la demagogia, le queremos hacer ver a la gente que esas estupideces marcan la diferencia. El único que ha llegado por voto popular ha resultado ser el peor, dice Edgar, me imagino que refiere a López Obrador. José Silva, el sistema educativo fomenta la meritocracia en función de la aspiración de clases. Ese tema es muy delicado. Mucho. Ese tema de aspiración de clases donde yo me siento mejor que el otro y es donde yo te digo, hombre, yo compro un terreno en un lugar y entonces el que pasa pobre por el otro, ¿cómo se va a sentir? Es que una de las banderas de la Escuela de la Riqueza ha sido estudie para que sea alguien en la vida. Eso es una vergüenza. Es absolutamente vergonzoso. Nuestros padres no fueron conscientes, y los abuelos y los tatarabuelos, y creo que muchos de los padres de hoy no somos conscientes de que decir estudie para ser alguien en la vida se está volviendo, es extractivista completamente. Es que es miserable. Porque ese ser alguien está vinculado en ganar dinero. ¿Listo? Claro. Dice Rocío, efectivamente, Slim ha generado su riqueza por el vínculo con Salinas. Edgar Rosa dice, lo triste es que es realidad, que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Eso es muy delicado, porque es cierto. Uno dice, pero ¿por qué estamos viviendo esto? Porque todos somos de alguna manera microcorruptos. Microcorruptos, sí. En el momento en que yo... Eso es muy duro, Alejo. En el momento en que me acabas de decir microcorrupto. No, y fíjate, a veces tenés que hacer una vuelta y te da pereza y pedís que te colen en una fila, que te hagan una vuelta que vos tenés que hacer, que te dan por un trámite en un banco. O sea, detalles pequeños, el simple hecho de ir a pedirle al otro que te rebaje una cebolla, un plátano, una cosa, eso es microcorrupción, porque no pagamos lo que es. Claro. Porque si a vos te dicen lo mismo, no te gusta. Válido eso. Dice José, la prueba de más reciente de vivir en consecuencias es Chávez en mi destrozado país. Ese es un tema que tenemos pendiente, pero después lo hablamos, José, que se calienta aquí. Ojo que aquí hay una pregunta importante que me gustaría responderla después de que vos me digas qué pensás, porque me interesa mucho tu opinión, Iván, porque vos y yo somos personas de dos generaciones distintas. Tu generación fue la generación de las bombas. Pero parecemos la misma generación. Sí, vos pareces más joven, pero fíjate, a vos te tocaron las bombas de Pablo. Completamente. Te tocó la guerrilla haciendo pescas milagrosas. También, te tocó todo. el paramilitarismo degollando gente en todos los pueblos. Sí, claro. Te tocó la corrupción más grande de este gobierno con el proceso 8000. Entonces digamos que vos viviste toda una época que yo no viví, pero vos sí la viviste, a vos te tocó. Cuando yo tenía 3 días de nacidos mataron al ministro Bonilla. A mí me tocó en plena juventud. A ti te tocó verlo en las noticias en vivo y en directo. Completamente, me tocó verla. Y lo mismo que la muerte de Galán. Entonces es muy entendible que desde esa perspectiva tú tengas un sesgo hacia lo que es la izquierda y tu cerebro predominante va a quererlo ver desde la derecha, por lo que viviste. Pero las juventudes hoy en día no les tocaron las pescas milagrosas, no les tocó la guerrilla haciendo estragos, no les tocó ver secuestros, no les tocó ver eso. Entonces les parece que la izquierda es muy cool. ¿Sí ves? Entonces esa es la diferencia. Entonces la pregunta que hace aquí John Leider es, ¿cuál es la diferencia entre economía de derecha o economía de izquierda? Entonces me gustaría saber vos cómo lo ves y yo después te digo yo cómo lo veo. Pues para mí es el corrupto de turno. La diferencia para mí es el corrupto de turno. Es que se turnan. Vámonos para Cuba. ¿Quién estaba en Cuba antes de Fidel? Batista. ¿Y quién era Batista? Un dictador de derecha. A favor del narcotráfico de Hyman Roth en Las Vegas, llenando de casinos La Habana. Sí, un mafioso, un mafioso. Mafioso que se robó a Cuba. Sí. ¿Y a quién atrajo? A Fidel. A Fidel. Y ahora Fidel dejó destrozado el país. ¿A quién va a traer? A otro. Es un péndulo. Claro. ¿Qué pasa en México? ¿Y de dónde nace todo? De un civil, de un ciudadano absolutamente sometido, acobardado y pusilánime, negligente, mediocre, que no es capaz de dar la vida. Porque el mundo cambia cuando yo como ciudadano sea capaz de dar la vida en todo sentido. Iván, utilizaste una palabra muy agresiva, pusilánime. ¿Será que esa pusilanimidad no es miedo?
Sí, totalmente. Yo muchas veces me siento Es una cobardía, atemorizado. pusilanimidad, es una cobardía con pánico. Es pánico, ¿cierto? Porque uno a Sí. veces dice, hombre, uno por qué no Cobardía más actúa? pánico. Pero es que estamos en unos países muy violentos. Ahora, mira, por ejemplo, a nosotros tocó un narcotráfico en Colombia que al lado del de México somos una guardería. Ah, sí. Entonces, digamos que Completamente. coaccionar a un pueblo que también es... ¿Qué dice el libro? Los españoles llegaron a coaccionar a los indígenas. Y eso se sigue viendo. Claro. Creería yo, me atrevo a decir que el país más violentado en su conquista fue México. Porque escuchamos, en el libro vos ves la historia, el repaso de toda América Latina, pero es que lo que pasó en México fue una cosa, o sea, fue un genocidio total. Este Cortés, y hay una cosa bien, hay estatuas de esos hijueputas en todas partes. Ahorita tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar y la gente se indigna que porque era un sitio turístico. Pues que Belalcázar no era un lecho de virtudes. Ajá. Es como que usted entran a la casa, le violen a su pareja y usted después mande a hacer una estatua. Una que le estatua del violó la violador. señora. Nosotros tenemos estatuas de los violadores. Increíble, ¿no? Sí, pues una estatua de los conquistadores. ¿Por qué hacemos eso? Pues uno sentirse orgulloso de quien lo ha oprimido y lo ha sometido. Es que por eso tenemos esa frase de Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Es lo que estamos viviendo en Colombia actualmente, la resistencia. Ahora, no estamos diciendo que muy bueno que esté sucediendo esto, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es la resistencia. Sería muy Y de la bueno- resistencia se aprovecha el vandalismo, Sí, que son dos cosas distintas. que son dos cosas totalmente distintas. Se aprovecha el alguien me vandalismo, decía porque ahorita- la resistencia es necesaria. Es que alguien me decía ahorita, es que Fundamental. están robando no sé qué. Es que cuando no hay marchas también roban. Y se le dice robo. Y hay que judicializarlo como un robo. Ahora no. Ahora resulta que todo es lo mismo. Mira, dice Se Mario- legitima el robo. Sí, eso se llama balcanizar o pescar en río revuelto. Claro. Pero ojo, eso también tiene una respuesta. Es que el pueblo tiene hambre. Iván, sale una estadística hace 2 meses del DANE, donde dice que el 42% de la población gana menos de 300.000 pesos mensuales. Donde con esta pandemia en Colombia la pobreza subió al 47%. No, es que es una extravagancia. Iván, mire esto. Nosotros estamos aquí sentados, tu casa, cámaras, tomándose aromática de cebada, conversando con 60 personas que tenemos aquí en el chat, ¿Oíste? Aromática de cebada de origen escocés. de origen escocés. Pero es que hay niños que se tuvieron que acostar en Colombia sin comer. Absolutamente. ¿Cómo no tener empatía? ¿Cómo pretende el Estado que yo tenga empatía por los gobernantes y no tener empatía? Yo acabo de llegar de San Andrés y Providencia sigue destruida por el huracán y en una semana empieza otra vez la temporada de huracanes en todo el Golfo de México y en toda la zona de las Antillas. Entonces, ¿cómo no voy a tener empatía por esas personas y voy a tener empatía por el que se está ganando 200 o 300 millones de pesos mensuales? No de la mejor manera, porque ahí viene otro de los grandes problemas que nos trae el libro. Es que estas economías extractivistas acaban por completo con la calidad de vida de las naciones. Y hay un tema más fuerte. Lo trata Gary Hamel en su último libro que se llama Lo que importa ahora. Habla específicamente de la forma como ha proliferado la corrupción en los altos ejecutivos de la empresa, en sus ventas, en sus tratados, en sus convenios, para ganarse el bono de fin de año. Qué tan impresionante. O sea, mira, que todo está en función de ganar. Todo. Qué bueno. De Yo pienso poder. que la Escuela de la Riqueza ha hecho un trabajo y tiene que seguir haciendo un trabajo muy grande en ese aspecto. Es que ganar no justifica todo. Claro. Fíjate, Iván, aquí hay otros comentarios, dicen... Y enseguida vamos a ver, Alejo, los factores generadores de pobreza que emanan del libro. Y miren esos factores generadores de pobreza, la vigencia que tienen hoy, que es lo que nos quieren mostrar los autores. Dime, Dice Alejo, Mario los... Ciro, un empresario es un ser muy íntegro. Ajá. Pero es que Mario es una escultura de la escuela. Una escultura de la Escuela de la Riqueza. Mario, un abrazo, sabes que sos una persona que llevamos en el corazón. Nos debemos una conversadita. Ana Laura dice, Gloria Ospina, la corrupción nace desde que se degradó la forma de criar los hijos. Bueno, ese es un tema importante, Gloria, que valdría la pena darle un conversatorio completo. Lo vamos a tener en cuenta porque
sí hay muchos temas importantes ahí. Ana Laura nos dice, se decía que Carlos Slim era el prestanombres de Carlos Salinas. Así y es. detrás de este último estaba Carlos Córdoba Montoya, que era el presidente desde backstage. Saludos desde Puebla, un gran abrazo, Ana. Y un país como México, por Dios. Que es un espectáculo. Esa riqueza tan impresionante de México. Es que uno La gente. se queda impresionado. El mexicano es hermoso. No, yo recuerdo una noche en el Café Tacuba, ahí cerca del Zócalo, en Ciudad de México, la rumba que... Yo adoro México. Uy, no. De los países en los que México y Guatemala son países que adoro profundamente. Andrés Bedoya nos dice, darnos cuenta que hasta una curula en el Senado tiene un costo monetario y que no es tan democrático el cargo, desde ahí la manipulación. Así es, Andrés. Ana Laura, el débil cree que gritando es fuerte. Así es. Sandra Ceballos dice, el papel de los medios de comunicación es fundamental en los gobiernos. La película La dictadura perfecta lo refleja perfectamente. ¿Te la recomendé o no? Me la recomendaste hoy. Vea, hermano, la película es difícil de ver. Edgar y la gente de México, no sé si ya la vieron, pero esa película duele verla. Es que es dolorosa, porque es toda la manipulación desde los medios de comunicación, cómo hacen ver a un tirano como el salvador de un pueblo. Y eso es lo que acaba con los países. Haití. Haití. Uy, me hiciste pensar en Haití ahí mismo. Cómo ese dictador, que era un médico, no recuerdo su nombre, era un médico, y él llega al poder abusando de su posición como médico, que un médico tiene como todos los... Duterte. ¿Ah? No era Duterte, porque el de República era Rafael Leónidas Trujillo. Ajá. El de la verdad creo Sí, que el no era República. Duterte. Es algo así, pero no lo recuerdo muy Si bien. alguien en el Y chat lo tipo recuerda. Era el tipo un médico, y él como médico era espectacular. Entonces, lógicamente, fue adquiriendo poder como médico. Pero cuando ya se dio la opción política y el tipo se monta al poder, no, se despierta el monstruo. A veces pienso, Alejo, que todos tenemos un monstruo adentro, listo, esperando a que nos den alguna oportunidad para sacar ese monstruo. Pero, de pronto Iván, será mejor que sigamos como estamos viviendo, No, porque pero- ¿cómo será el monstruo que yo tengo adentro? No, ese sí, qué miedo. Ese sí, mejor no lo miremos. No, Duterte es el de Filipinas. Se me escapa Ah, el nombre, sí. pero yo sé a quién te referís. Lo tengo aquí también en la punta de la lengua. Iván, hay una historia de la independencia de Colombia, o de América Latina, de la Nueva Granada, cuando Barreiro se vuela y se alcanza a volar en medio de la guerra, y José María Córdoba lo está persiguiendo para matarlo, y va y lo agarra un niño. Y este niño, y Barreiro le dice que le va a dar plata, le va a dar todo para que lo ayude a escapar. Y el niño no lo ayuda a escapar, sino que va y lo entrega. Y este niño, Pascasio, el niño se llama Claro. Pascasio, ya me acordé. Y eso es una historia porque acabaste de decir, cada ser humano va a reflejar lo que tiene adentro con dinero o sin dinero. Lo que pasa es que con dinero lo va a maximizar. Si usted es un ser humano sin dinero, la vida le da dinero y usted va a ser una porquería. Inmediatamente se destapa Todo. el monstruo que tiene Porque adentro. maximizas tu carácter. Pero una buena persona con dinero va a hacer cosas maravillosas. Tenemos aquí también, es que hay muchos comentarios. Tenemos acá Mario, listo, Andrés, Ana, Sandra Ceballos, con la José Silva Alejo. Te adelanto algo del tema y del por qué le meten miedo a los jóvenes con Venezuela. Y es porque es lo único que han vivido o recuerdan. Y los manipuladores de oficio lo saben. Valioso, José, gracias. Rocío, por ciento me dan envidia con sus cosas aromáticas y su sonido de grillitos y las plantas. ¡Qué belleza! Estás invitada, Rocío, cuando Rocío, que viera lo que es una noche en esta Oiga, casa. Montserrat. Tenemos a Montserrat de Chile. Y menos mal entró Chile, porque en Chile tenemos la historia de Pinochet, ¡Ay, que Dios! nace desde Salvador Allende. Sí, claro. Y es otra historia que valdría la pena dedicarle tiempo. Todos son procesos evolutivos, no son eventos. Los países desarrollados de hoy también pasaron por periodos También. oscuros Uy. de muertes, destrucción, corrupción, hasta llegar hoy a las sociedades más justas. Un abrazo, Montserrat, y claro, tienes toda la razón. Luz Omaira Ciro, la gran mayoría de manifestantes tienen el estómago vacío, viven en la miseria y no tienen nada que perder. Esa frase es muy potente, no tienen nada que perder. Y cuando Ajá. tú no tienes nada que perder, acuérdate de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ana Laura, un Uno abrazo. solo se arriesga. Duvalier. Duvalier. Pero tenía el Duvalier. Duterte, Sí, Duvalier. Duvalier. Anita, gracias, un abrazo. El sábado nos vemos. Duvalier, Papadoc Duvalier, dictador de Haití. El vecino era Leónidas Trujillo. Sí, claro.
Ahí vamos. Bueno, ¿qué tal si hablamos de los factores que generadores de pobreza, inspirados en el libro? Y miren la diferencia que hay ahora, para que ustedes se den cuenta que ninguna, que ninguna. Entonces el libro nos presenta unos factores generadores de pobreza. Ya tenemos la diapositiva en pantalla. Muy bien. El primero es la codicia. El segundo, el saqueo. El tercero, la explotación. El cuarto, los privilegios políticos. Y enseguida hablamos de otros dos que los tenemos enseguida, para que hablemos de estos. Yo quiero hablar de la codicia. En la Escuela de la Riqueza, uno de los temas fundamentales es no confundir ambición con codicia. Y en uno de los conversatorios de hace, tal vez el último que tuvimos juntos, Alejo, en ese conversatorio hablamos de la diferencia entre ambición y codicia. Fíjense y verá que es fundamental que al cerebro le hagamos esa diferencia. Pero te voy a contar un caso que yo sé que tú conoces y no sé si está sucediendo en otros países, pues con ejemplos muy específicos que ustedes tengan, pero yo tengo uno muy fresco en Colombia, aunque no voy a decir el nombre por razones obvias. Aquí no pretendemos molestar a nadie, pues. Que también sería muy delicado que la gente se molestara por decir la verdad. Sí, por decir eso pasa mucho. La gente se molesta por decir la verdad. Mira, hay una empresa en Colombia que se acaba de acoger a la ley de, esa ley que es parecida a la ley de quiebras, Insolvencia. de insolvencia económica, la ley de insolvencia económica. Esta empresa colombiana tiene deudas con sus proveedores, vende, ojo pues, ustedes no me van a creer, Alejo, si puedes traducir a dólares por nuestra gente internacional, sería muy bueno. Esta empresa vende 10.000 millones de pesos diarios. Me la pusiste muy brava. Ayúdanos, Pablo, con esa. Convertime 10.000 millones de pesos a dólares. Diarios. Diarios. 3.000. 3.7 millones de dólares. 4 millones de dólares diarios. Diarios. Aproximadamente. No, 3. Bueno, igual, pongámosle en 3 millones de dólares diarios. Diarios. Eso es mucha plata. Esta empresa colombiana vende 3 millones y medio más o menos de dólares diarios y se acaba de declarar en insolvencia económica. La deuda que tiene con proveedores es de 53 millones de dólares vendiendo 3 diarios. 3 y medio diarios. Que con un mes cuadra. Pero creció en puntos de venta durante la pandemia en cerca de 300 puntos de venta. Y montó una serie de negocios. Esa es la codicia. No basta con lo que tenemos, con lo que no sé. Entonces decimos, damos mucho empleo. Pues yo hago, ¿será que nuestros empresarios, hablo de la gran mayoría, hay empresarios que sí hacen lo que yo estoy criticando, lo que yo estoy cuestionando, no criticando, cuestionando. Hay empresarios que sí lo hacen, pero ¿será que la gran mayoría abren los negocios para dar empleo? ¿O para ganar plata y por codicia? Yo estoy haciendo el cuestionamiento, no estoy afirmando. De plata no se llena nadie. Desde la plata no perspectiva de la codicia. A usted una persona codiciosa nunca la llena. Entonces, yéndonos al tema del libro, ¿por qué fracasan los países? ¿A qué vinieron los españoles? A saquear. Y a traer enfermedades. Por un tema de codicia. ¿Y a quiénes trajeron? A los peorcitos. ¿Y sabes una diferencia que hay entre la conquista española en América Latina y la conquista inglesa en Estados Unidos? Que los ingleses no llegaron a saquear. Esa es una diferencia enorme. Ahorita la vamos a ver ahí, porque ahí la tengo. Nuestros conquistadores
trajeron a los peorcitos que había en España. Los ingleses traían gente mejor. O sea, los españoles trajeron gente inútiles, en el momento ineptos. Partamos de una realidad. Y los ingleses trajeron gente útil. En la película Conquista del Paraíso, En la Conquista del Paraíso, sí. digamos que esa parte no queda muy clara, es bellísima esa película. Esa película es bellísima. No queda muy clara, además que la actuación de Gerard Depardieu, ese es de los actores, está muy degradado, qué pesar, pero en su juventud, el tipo tiene una película, Iván, que la tenés que ver, se llama Novecento. No es la una conozco. película del fascismo, el nacimiento del fascismo en Italia, con Robert De Niro, pero es la película, son 2 DVD, dura 4 horas. Pero en esta película, ¿y qué pasa? Muchos de los que venían en ese barco eran judíos conversos. Esos judíos conversos que venían en esos barcos eran personas que estaban pasando de la religión judío a la religión cristiana, y como no eran tan importantes para el Estado español, los envían en los barcos al proceso de colonia. Por eso es que hay muchos lugares en Colombia donde la influencia judía es tan grande, por ejemplo en Antioquia. Entonces, claro, esos barcos llegaron con una cantidad de gente que finalmente pues no fue mucho lo que le sumó por las condiciones en las que llegaron. Entonces llegaron con una directriz muy grande, y es que llegamos a saquear, llegamos a violar, llegamos a matar, hoy todavía hay búsquedas de galeones repletos de oro en el océano Atlántico, porque eso fue una ruta: lleve oro para Europa, traiga esclavos de África, más los indios, mate los indios indígenas que había en esas. O sea, fue un proceso que no lo hemos sanado. Por eso es muy importante, y aquí yo quiero hacer una reflexión a nivel personal, y me gustaría mucho que todas las personas que nos están acompañando en la transmisión opinaran y nos dijeran qué piensan de esto. Pero es que el proceso de conquista no se ha sanado, eso fue una herida muy grande. Hay un historiador hermoso que se llama Bartolomé de las Casas, que fue un monje que vino como historiador. Claro. Con y el hombre ellos. se escandalizó apenas vio lo que hacían los conquistadores con los esclavos. Entonces, primero tenemos que sanar. Nosotros no podemos seguir avanzando sin haber sanado. Y esa sanación no implica cosas muy avanzadas, implica conocerlas. Es que la mayoría de los seres humanos en América Latina no conocemos cuál fue el proceso de conquista. Mire, los españoles, mire, para reafirmar lo que estás diciendo de sanar esa herida, los españoles, pues la España de hoy es una España también hermosa. Es que, hombre, los ciudadanos del mundo somos hermosos todos. El ser humano es hermoso donde uno lo ponga. Pues uno está en Rusia, uno está en África, uno está en España, uno está en México, en Costa Rica, en cualquier parte. Ellos vienen aquí. Todos somos hermosos como seres humanos. Pero cuando nos metieron fronteras, países, lenguas, pues yo siempre he dicho que si algo es inútil sobre la tierra, un día me puse a escribir cosas inútiles. A ver, cosas inútiles. Y escribí varias. Pero que yo me acuerde de cosas inútiles. Alejo, me acordé de cosas inútiles. Para mí, inútil, las lenguas. No hay nada más inútil que la lengua, pues, que las lenguas. Que el uno habla inglés, que el otro habla italiano, que el otro portugués, pues inútil. Las lenguas son inútiles. Para Iván más. Pero vos te imaginas que las unifiquen y nos toque el ruso. Me enredamos un poquito. Inútiles las religiones. No hay nada más inútil que inútil la política. Inútil las monedas. Estoy haciendo de reseña de muchas cosas que pensé que eran inútiles. Inútiles las fronteras. Inútiles la división de sexos. División de sexos, no los sexos porque afortunadamente. La división de sexos. Inútil las hinchadas. Pero todas esas son creaciones humanas. Todas son creaciones humanas. Fíjate, si vos, por ejemplo, mirás, Iván, el Inútil la mapa... ortografía. Ah, no, pues ya se me regañan a mí todos los días, porque yo hablo como escribo. Iván, fíjate, si vos miras el mapa de África, o los Balcanes, o Medio Oriente, te vas a dar cuenta que en esas geografías hay líneas rectas.
Es imposible que en la geografía exista una línea recta. Es que África, después del Tratado de Berlín, se dividió entre todos los sobrinos y nietos de la reina Victoria, que eran primos, los que reinaban en Europa, y el rey Leopoldo en Bélgica. Entonces, yo quiero este pedazo y deme el lago, y para usted el Kilimanjaro, y deme tantos negros y esta tribu para usted. O sea, esos maricas se dividieron África con una escuadra. Las empresas dedicadas a diseñar los atlas tuvieron que parar 3 años porque hacían un mapa y se los modificaban. Ellos se repartieron los Balcanes, Medio Oriente y África con una escuadra. Esas son las colonias. Si tú miras qué pasó en América Latina, la repartición. Colombia le corresponde el café, Centroamérica, plátano, banano, Argentina, la plata, Brasil, la caña de azúcar. O sea, a cada país le asignaron un commodity. Claro. Entonces un generador de pobreza, porque ya, Alejo, no nos hemos dado cuenta, pero tenemos que terminar, ya. Pucha, esto no fue muy largo. A ver si tienes comentarios también para que lo leas. Entonces dijimos la codicia, el saqueo, la explotación. Yo creo que la codicia y el saqueo llevan a la explotación. Eso es totalmente lógico, pues. Y una vez hago codicia, saqueo y explotación, vienen los privilegios políticos, de los que hablábamos ahora. Y hay 2 elementos más que son factores generadores de pobreza. Todos los elementos anteriores generan los monopolios, porque sin monopolio no puedo generar poder. Y como bien habíamos dicho, los extractivismos, que necesariamente son generadores de poder y de violencia. Esos son los generadores de pobreza, que lamentablemente siguen vigentes. No se acabaron con la conquista. Ahora, no podemos, hay un tema importante, les quisiera preguntar a todas las personas que están en la transmisión, porque veo que se ha mantenido la audiencia y hay mucha interacción. Sé que el tema ya está, nos faltan 2, 3 diapositivas muy importantes. Nos tomamos 20 minuticos más y terminamos. Opínenme ustedes desde el chat si nos damos 20 minuticos más para que terminemos, porque el tema está importante. Pero hay algo muy valioso. Sí. Hay algo muy valioso, Iván, y es lo siguiente. Hay muchos comentarios acá, pero es lo siguiente. Cuando un segmento de la población se ha ganado ciertos privilegios, independientemente de cómo lo ha hecho, el mismo segmento no va a estar dispuesto a renunciar a ellos. Jamás. O sea, ¿usted cómo le va a pedir al Congreso que se acabe? ¿Usted cómo le va a pedir a esas economías y a esas familias extractivistas ¿Usted cómo le va a pedir a un colonizador que se autorregule si él está viniendo a una isla, a un subcontinente, a sacar oro para hacerse rico en España? Pues de hecho ellos se casaban entre reyes. Pues se casaba y no era el mismo país, no era con la gente del mismo país. ¿Verdad que no soy yo? Vea. Sí, sigamos 20 minutos más. No se casaban con la gente, con las personas del mismo país o cercanos a la familia o con la élite de la familia. No se casaban con la élite, perdón, de la familia no, del país, sino con el hijo del rey del otro país o el rey del otro país con la reina o el rey de este país. Fíjate que todo va al poder. Todo. Entonces, el conde cuidaba el condado, el duque cuidaba el ducado, el marqués tenía una marca. Todos se casaban era para proteger todas esas zonas. Por eso es que hoy en día los matrimonios duran 6 meses, porque ya la gente no tiene nada que cuidar. Entonces la gente casi se separa a los 15 días. Pero anteriormente, usted lo casaban con el otro así no le gustara. Véanse la serie de Netflix Vikingos. Qué violencia tan brava. Y luego la del Imperio Romano. El Imperio, que es un documental muy bien hecho. Muy bien hecho. Usted lo casaban era con el que le tocara, pero es que había que proteger una economía. Había que proteger la economía. Entonces, nos hicieron la pregunta al principio de que la relación entre la economía y la política es la disociación de la economía con la política, porque donde la economía se hermanara con la política, habría mayor equidad y mayor igualdad. Siendo equidad e igualdad dos cosas distintas, pero habría mayor equidad y mayor igualdad si la economía se hermanara con la política. ¿Sí? Es más o menos lo mismo que si se hermanara la empresa y la universidad. Pero como no se pueden ver.
Pero, ¿cierto? y digamos que hay unos intereses mezquinos ocultos detrás de todo esto para que funcione así. Por ejemplo, ahorita con la pregunta que hacían, Alejo, izquierdas y derechas, realmente yo pienso que ese tema está mandado a recoger. Una persona inteligente no debería estar viendo hoy el tema polarizado, ni de izquierda ni de derecha. Hoy el tema es optimización. Me impresionó mucho hace 2 años que estuve en Alemania, hice un recorrido por Alemania, y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es agnóstica completamente. Alemania no Sí, tiene claro. religiones, allá No. van todas, pero no, Alemania como tal no tiene una religión. ¿Saben cuál es la religión de Alemania? La eficiencia. Alemania se volvió un país exageradamente eficiente. Cuando los latinoamericanos, con el potencial que tenemos en nivel cultural, gastronómico, turístico, el ser humano que hay, entendamos que si nos volvemos eficientes, vamos a ser una potencia mundial. La rompemos. Y es muy fácil, te quiero contar una cosa. China, 70 años atrás, atravesaba por una crisis horrible en la época de Mao. No. Una pobreza. La Unión Soviética era miserable. Totalmente. Hoy esos dos países son potencias. Claro, pero ¿en manos de quién estaban? Sí. De unos poderes extractivistas a morir. Dictadores, todo dictador es extractivista. Por eso es que es muy ¿Qué es lo que le pasa a Corea del Norte hoy con Kim Jong-un? Yo no hablaría de ese man porque hasta aquí nos mete el misil, es delicadito. Ese es de mucho. Pero entonces saquemos del tema todos esos estereotipos que izquierda, derecha. No. Y pensemos de dónde viene la pobreza y de dónde viene la riqueza. Uno se pregunta por qué Estados Unidos es un país tan rico o el mayor rico del mundo. Y por qué nuestras sociedades, digamos, latinoamericanas somos tan pobres. Lo que pasa es que la diferencia entre la colonización española y la colonización inglesa es totalmente diferente. La colonización española, ellos llegaron a saquear la riqueza. En cambio, los ingleses llegaron a producir riqueza. España nos mandó lo peorcito. En cambio, Inglaterra mandó a Estados Unidos gente muy buena que tenía. Al comandante Smith a conquistar a Pocahontas. Y el comandante Smith escribió después a Inglaterra y pidió: mándenme carpinteros, mándenme albañiles. Y llega la Virginia Company. Inclusive los estados, mira que los estados allá son estados súper bonitos. Acuérdate que hay un estado que se llama Maryland. El estado de la tierra de María. O sea, digamos que la forma en que se... Ahora, ojo, no desconozcamos una cosa, Iván. Cuando ya se viene toda la migración europea a conquistar el norte de América, acuérdate de una película muy linda que se llama Horizontes Lejanos, que es con Tom Cruise y Nicole Kidman. Recuérdate que acabaron con los indios navajos, con los piel rojas, acabaron con los búfalos. O sea, digamos que lastimosamente ya todo proceso de colonia viene viciado, porque es una civilización imponiéndose sobre otra. Cuando yo voy y examino lo que fue la infraestructura del imperio azteca, del imperio maya, esa gente estaba muy avanzada. O sea, fíjate que ya habían culturas establecidas en todo el subcontinente. Entonces, cuando yo vengo a colonizar al otro, yo asumo, fíjate, ¿qué pasó? Se me olvida el nombre de este coronel de un barco que conquistó gran parte de Asia, un inglés, me escapa el nombre, que él llega a China. Y cuando llega a China les dice: vengo a que negociemos. Y entonces los chinos le dicen en esa época: bueno, ¿y qué tienes para negociar? Y él dice: tengo tal cosa. Y dice: marica, eso lo descubrimos hace 300 años. Tengo tal cosa. Eso ya o sea, los chinos le dijeron: viejo, váyase, que es que aquí ya todo lo que usted me viene a mostrar, nosotros ya lo descubrimos hace años. Y la única forma del imperio inglés de colonizar a los chinos fue a través de la India con el cultivo de opio. Enviciaron a todos los chinos al opio y a través de India le metieron tanto opio a la China que conquistaron la China en su época. Es la rebelión de los boxers. Pero es que ¿cuál era la razón del opio, Alejo, por Dios? ¿Cuál era la razón del opio? La razón del opio era el desarrollo de la economía inglesa. No era ayudar a los chinos. No era ayudar a los chinos, todo lo contrario, era embobarlos, someterlos. Sí. y lo hicieron con el opio. Entonces los chinos probaron el opio, se encantaron con él,
lo empezaron a demandar por toneladas y los ingleses empezaron a sembrar territorios completos de opio, desarrollaron la economía, que de ahí nace toda la era industrial. Que aún, y fíjate que el opio, las opiáceas sustituyen las endorfinas en el cuerpo y claro, cuando tú empiezas a meter opio, el cuerpo dice no necesito endorfinas, entonces estás buscando cómo ingresarlas al cuerpo y enviciaron al pueblo más milenario de la historia de la humanidad. Recuerden que las historias chinas empiezan desde los deshielos. Y ellos empezaron a cambiar el opio, los ingleses, empezaron a cambiar el opio que les llevaban allá, como ya los tenían enviciados, los empezaron a cambiar por los tesoros chinos, como la seda. Hay Hay un libro, Iván, que se llama... ¿De dónde traen la seda a Europa? Sí. Pues de los cultivos de opio, del enviciamiento del opio de los ingleses a los chinos. Que es toda la ruta de la seda que llega y se crea la ruta de la seda. Hay un libro hermoso, Iván, de un autor que se llama Alessandro Barrico y se llama Seda, una novela pequeñita, yo la tengo. Exquisita. Son libros exquisitos para leer. Yo tengo ese libro, es hermoso, es muy pequeño, muy corto. Pequeñito, de una entradita. ¿Qué tal si vamos cerrando, Alejo? Porque creo que los 20 minutos... La gente por aquí no quiere ir. Listo, dicen. Juan Carlos, recuerden, partimos de una mentira colectiva, una historia es escrita a conveniencia, claro. Si la historia siempre la cuenta Caperucita. La historia siempre la cuenta el que la gana. No, la historia nunca ha sido escrita por perdedores. Que no necesariamente el que la gana tiene la razón. Y el que la gana cuenta lo que le conviene. Vladimir dice, en el momento que se vuelve obsesión el crecimiento sin un fin integral, demonizamos el concepto de economía al servicio de la sociedad. José dice, el ejemplo más claro de esa disociación de la economía con la política es Donald Trump. Un empresario llegó a ser presidente y vean cómo terminó, porque sin duda alguna no era conveniente. Dice John Leiner, incluso Eduardo Galeano, que adoro a Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, habla sobre saqueo a la riqueza y explotación. Dice Vladimir, el empresario deja de entender que es el resultado de su mercado, ignorando que no es un generador de empleo, sino un posicionador de este. Y Rocío dice, exacto, el tema fue a quienes nos mandaron. Nos hubieran mandado a alguien como a Cervantes. A Cervantes. Como a Cervantes, sí. El castellanista, total. O a Shakespeare. Iván, ¿qué conclusiones tenés ahí para que vamos terminando? Bueno, pues es que tenemos una frase de Paulo Freire que me pediste cuando estábamos preparando este conversatorio, me dijiste, terminemos con una frase como inclusive más que inspiradora, una frase generadora como de conciencia, que profundice la conciencia de la Escuela de la Riqueza en términos de lo que está pasando en Colombia y de todos estos procesos de América Latina, y yo creo que ahí la tenemos de Paulo Freire. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Qué inteligencia la de Paulo Freire. Hay una frase, Iván. Hay una frase de una película que se llama 42. Y es la frase cuando él entra al estadio y está toda la tribuna. En el primer partido en que él, como negro. En Cincinnati. Que él entra al estadio y hay un señor con el hijo, con el nieto. Sí, no, ya ese es uno de los últimos partidos. En los Dodgers. De los Dodgers, donde puede ser campeón. Los Dodgers pueden ser campeones. Y en Cincinnati, donde es la tierra de uno de los jugadores blancos. Sí, que ahí a partir de ahí se genera esa... Y hay un hombre blanco que está con su hijo. Es el hijo. Entonces el estadio blanco empieza a gritar y a vapulear al tipo. Sí. Negro, hijo de puta, negro, ¿qué haces aquí? Te vamos a matar, negro. Y el niño hace lo mismo. Y el niño se queda aterrado. Y el niño mira al papá y dice, ¿por qué lo están insultando? Sí. Y viene una frase del comienzo de la película que le dice el empresario, Rich, le dice al entrenador de su momento cuando ellos están en Panamá entrenando, antes de ir a los Dodgers, y nunca se me olvida esa frase, dice, te perdono porque fuiste amamantado con esa serie de prejuicios. Sí. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra sociedad? Que fuimos amamantados con una serie de prejuicios, Iván. Y hasta que no transformemos esos prejuicios con los que fuimos educados, no vamos a avanzar. Yo creo que es muy buena conclusión para el conversatorio de hoy.
¿Viste que sí? Sí. Me gané otro demasiado. whisky. Me gané otra aromática. Otra aromática. Bueno, les deseamos a todos una feliz noche. Espero que hayan gozado, se hayan divertido como lo hicimos nosotros. Para nosotros el conversatorio de cada noche es un espacio de diversión y esperamos que hayamos sido lo suficientemente responsables con cada una de las expresiones que entregamos hoy a Alejo. Yo creo que es de los conversatorios que hemos hecho más sollados, ¿no te parece? A mí me parece. Nos lo hemos disfrutado mucho. Muchísimo. Now, Y era un solo whisky. Era el whisky. Era un solo whisky. Perdón, una sola aromática. Muchachos, muchas gracias a todos. Los esperamos dentro de 8 días. Un abrazo grande y la Escuela de la Riqueza es su casa. Listo, nos vemos. Chao, feliz noche. Chao.